Esta semana vamos a celebrar la fiesta de Purim. La fiesta de Purim, aunque es una fiesta rabínica, de todos modos tiene un significado muy importante. Los rabinos dicen que muchas de las fiestas van a ser terminadas en el tiempo del Mesías, pero la fiesta de Purim no va a desaparecer. Ni Purim ni Hanukkah. Tenemos que entender este misterio. ¿Por qué? Cuando vamos a ver al Mesías todavía vamos a celebrar Purim. Creo que hay varias explicaciones de este concepto y pienso yo que lo que significa es que nosotros, el Purim representa la salvación del pueblo de Israel, de la amenaza que la historia siempre nos presenta, donde el Satán, el enemigo de Israel, nos quiere destruir. Y el Purim representa que Hashem no van a abandonar. Quiero hablar un momento primero acerca de algunas alajot de Purim y después hablaremos de la Megilat Esther. Purim empieza después de la noche, el 14 de Adar, precedido por un ayuno, se llama el ayuno de Esther, que se hace el día anterior a Purim, de la mañana hasta la noche. Generalmente uno no come hasta que se lea la Megilá, a menos que uno se sienta bien. Cuando salen las estrellas, ya se puede comer. Este ayuno de Esther tiene muchas excepciones, personas que no se sienten bien, mujeres que están embarazadas o dando de leche a sus niños. Todo esto están exentas. Pero en general las personas que están sanas y bien deben ayunar este día para recordar que tenemos que pedirle a Hashem que nos salve de todos los peligros. Y lamentablemente todavía los peligros siguen. A la noche se lee la Megilá se debe leerse 2 veces, una a la noche y una al día. No es una vez sola. La obligación es 2 veces. La noche, que viene de la sala de las estrellas hasta el amanecer, y el día desde la salida del sol hasta la puesta del sol el día siguiente. Hay 3 mitzvot importantes, además de leer la Megilá. Las 3 mitzvot son, primero, dar regalo a los pobres, matanot levionim. Es una obligación en esta fiesta pensar en las personas pobres y dar una donación ese día, el viernes mismo, o llamar a un rabino o dar una donación para que ese día se establezca esa donación. La donación debe ser por lo menos dada a 2 personas. Quiere decir que lo que uno da, uno está pensando darle a una persona, tiene que doblarlo. Esa es la primera mitzvah. La segunda mitzvah es hacer una seudá, quiere decir tomar un banquete de muy buena comida y que especialmente tenga vino. Este año, lamentablemente, generalmente el banquete se hace a la tarde, llegando cerca de la noche. Este año, porque cae en el día viernes, no se puede comer una gran comida a la tarde, porque no queremos llegar a Shabbat con nuestro estómago lleno. Queremos amar y regocijarnos con la comida de Shabbat. Entonces no podemos comer a la tarde, se debe comer muy poco. Entonces la seudá se debe hacer durante el día, especialmente en la mañana, este año solamente. Y la tercera mitzvah es la mitzvah Mishloach Manot. La palabra Mishloach Manot quiere decir mandar porciones de comida a por lo menos una persona. Estas personas se llama Manot, deben ser comida que está lista para hacer comida, ¿no? Inmediatamente comestible. No mandar a una persona, por ejemplo, harina, ¿no? O aceite, que son comestibles, pero no se pueden comer inmediatamente. Sirven para cocinar, pero no son, tiene que dar 2 porciones que están inmediatamente comestibles en ese momento. Esta es la tercera mitzvah de Purim. Y nosotros, en este día de Purim, recordamos
que no fue solamente una vez los judíos fueron amenazados con la exterminación y Hashem nos salvó, pero muchas veces en la historia. Y en la Edad Media había muchas comunidades que habían sufrido similares decretos de exterminación, y el día que se salvaron, hicieron el Purim de ellos. Así que la historia, pueden ver ustedes, a muchos Purim. Pero todos vienen de ese día, del Purim que nos salvó Hashem de aquel gran peligro. Quiero discutir con ustedes hoy un poco los conceptos que aprendemos de la Megilat Esther. La Megilá, ustedes saben, se lee de una Megilá, de un rollo, porque así fue la carta, el mensaje que mandó Esther y Mordejai al pueblo de Israel para contarles la historia de la salvación. Ese rollo, la Megilá, fue leído en todas las comunidades, y todas las comunidades del mundo judías celebraron la salvación de los judíos de Persia. Entonces, en ese caso, porque entonces nosotros leíamos ese mensaje de un rollo, también hoy en día se lee este rollo en la sinagoga. Entonces, no se debe leer, a menos que uno no tenga la Megilá de un libro, sino se lee de un rollo, la Megilá. Por eso se llama Megilat Esther. Ahora, quiero hablar un poco de esta preciosa historia y explicarles cuáles son las lecciones que aprendemos de esta Megilá, de esta historia. En primer lugar, hablemos de el concepto de el momento histórico. Estamos nosotros acá después de la destrucción del primer templo, cuando el pueblo de Israel había sido exiliado a Persia, en realidad fue exiliado a Babilonia. Los persas conquistaron Babilonia y ahí los judíos estaban realmente por toda esa zona, y los judíos habían quedado en Persia, y todavía tenemos planes y la profecía de Jeremías que íbamos a volver a construir el segundo templo. Todavía estaban en este mundo, todo el mundo judío estaba esperando ese día. Pero los enemigos de Israel habían hecho ciertos cálculos de lo que había dicho Jeremías, cálculos equivocados que demostraban que los 70 años que Jeremías había predicho, había profetizado que el judío iba a volver a la tierra de Israel para construir el templo, ya habían pasado. Ese día se hizo un banquete, y el banquete lo hizo Ahasverosh, el rey de Persia. Está haciendo una celebración. Esta celebración, ¿por qué es? Para demostrar, para regocijarse que el pueblo de Israel, Baruch Hashem, decían ellos, no va a volver a Israel, no va a haber más templo. Miren ustedes cómo todo va a surgir al revés. Porque al resultado de su banquete, ¿qué ocurre? El resultado del banquete es, para celebrar que el judío no va a volver a Israel, no van a construir el templo, se mata a la reina. Y la reina es reemplazada por Esther. Y Esther tiene un hijo con el rey, que es el rey que va a permitir la reconstrucción del templo. Exactamente lo opuesto. Empezó para celebrar que no iba a haber más templo, y el resultado de sus acciones y lo que pasa en la historia, el resultado es que el rey Daríos va a ser el que va a permitir la construcción del templo. Esto es uno de los mensajes básicos de la Megilá. Todo lo que quiere hacer el mal, no solamente no resulta lo que ellos quieren, sino que
el resultado es exactamente lo opuesto de lo que pasaba. Y eso vemos el concepto en toda la Megilá. Vamos a ver otros casos. Por supuesto, uno de los casos importantes es había dos personas que trataron de hacer conspiraron para echar mano sobre el rey. Llegó la conspiración a conocimiento de Mordejai, quien se lo comunicó a Esther, y Esther le informó al rey en nombre de Mordejai. El asunto fue investigado, corroborado, colgaron a los dos en la horca, y esto fue escrito en el libro de Crónicas. Ahí termina la historia. Después vienen otras cosas. ¿Qué pasó con este asunto? Recuerdo, uno lee la Megilá, no pasó nada. Mordejai le salvó la vida al rey. Y el rey escuchó y no hizo nada. ¿Por qué no lo hizo? Vamos a explicar en un momento. Cuando uno lee esta historia, uno dice, qué horrible, qué desagradecido. ¿Cómo puede ser que no hizo nada el rey? Pobre Mordejai, ahora lo hubiera salvado a Mordejai de otra forma. No, señor. Los caminos de Hashem son más complicados y más sabios de lo que pensamos. Va a haber un día en el cual Hamán está planeando matar a Mordejai. Ese día Hamán viene, escuchen ustedes, ese día viene Hamán a contarle al rey que quiere matar a Mordejai. Y dice Amán, le dice a la esposa, vamos a construir un árbol grande, una horca de 50 codos de alto, y mañana dile al rey que cuelgue a Mordejai en ella. Y después va al banquete. Bueno, esa noche, ese es el día. A la noche, el día siguiente va a venir Amán a decir al rey, mata a Mordejai. Esa noche el rey no pudo dormir. Esa noche dice, cuénteme historias, a ver, déme el libro de Crónicas, que me gusta ver qué pasó. Él, evidentemente, era un rey no muy inteligente, quizá todo el día borracho, quién sabe. Pero bueno, no quiso saber antes, pero ahora dice, bueno, cuéntame la historia, ¿qué pasó? Y le cuentan la historia que Mordejai le salvó la vida. Esa noche, viene el día siguiente, todavía la noche, viene Amán a verlo al rey. Entonces, el rey dice, ¿alguien está afuera? Dice, sí, está Amán. Oh, que venga, dijo el rey. Entonces, Amán enseguida quiere decirle, bueno, vamos a matar a Mordejai, pero antes de que hablar de esto, el rey dice, un momentito, yo quiero honrar a este Mordejai que me ayudó. Entonces le dice, escúchame, señor Amán, usted es un buen asesor, buen advisor. ¿Puede decirme cómo se honra a una persona que el rey quiere honrar? Amán dice, debe estar hablando de mí. Y él le dice todo lo que se debe hacer, que es lo mejor que se puede decir. ¿Se acuerdan ustedes? Dice, bueno, al hombre a quien el rey desea honrar, ha de traerse una vestidura real, la ropa del rey, un caballo sobre el cual el rey ha montado, el caballo del rey, el vestimento del rey. No solo esto, con una corona. Mire usted la ambición de Amán. Él quería que sea el rey, en realidad que reemplazar al rey. Vestido como el rey, con la corona del rey, sobre el caballo del rey. Mire, está contento. Y que alguien muy importante de la corte diga, este es el señor al cual el rey quiere honrar. Y a Jesús le pareció una buena idea. Dice, muy bien, querido. Eso haces exactamente a Mordejai.
Ay, Dios mío, yo me imagino lo que no habrá pasado un ataque al corazón. ¿Escuché bien? ¿A quién? A Mordejai. Pero sí, él vino a matarlo. Y justo ven la doble vuelta. Por una parte, él lo quería matar y ahora tiene que honrarlo. Y él le dio el mejor honor que se podía dar, que creía para él, era para Mordejai. Y ahora vemos el concepto de la vuelta. Y una pregunta quiero ahora responder. Les pregunté por qué el rey no le hizo a Mordejai lo que tenía que hacerle antes. Ahora vemos por qué. Porque si lo hubiera hecho antes, cuando ahora vino Mordejai, Amán a pedirle algo contra Mordejai, ya se olvidó de Mordejai. Le dio quizá un poco de dinero, se salvó, no hay más esto. La historia es vieja. Ya se olvidó de la historia. La historia debía ser recordada en el momento adecuado. Esto solo Hashem lo puede arreglar. Entonces vemos toda lo que nos parece a nosotros ilógico, esto está ocurriendo. Y lo que nos parece que nos da miedo es justamente lo que nos va a salvar. Estos son los mensajes importantes de esta Megilá. Recordemos, primero, el que nos planea hacer algo contra nosotros, contra el pueblo de Israel, al final ese va a ser como resultado lo opuesto de lo que él pensó. Eso aparece en la Megilá, en una palabra muy importante, la palabra na'apohu, que es al revés. Dice, se reunieron, en el 12º día del mes de Adar, en el 13º día del mes, cuando la palabra del rey estaba por cobrar vigor, que eso fue cuando el decreto era que todos los enemigos de Israel tenían el derecho, sin ninguna pena capital o penal, ninguna pena, podían ir a matar judíos. Era un día que podíamos todos tomar los cuchillos, los revólveres, y nada, la policía no iba a hacer nada porque estaban con nosotros. A matar judíos ese día. En ese mismo día se reunieron los judíos en sus ciudades para echar mano, en el mismo día que los judíos anticipaban dominarlos, ellos se invirtió y los judíos dominaron a sus enemigos. En la historia se invirtió. Quiero decir que quizá el mensaje más elocuente de esta Megilá es que lo planean los enemigos de Israel va a resultar el resultado opuesto. No solo no va a ocurrir lo que él quiere, sino al contrario, algo mejor va a pasar que no pasaría antes. Y esto lo ven por toda la historia de la Megilá. Quiero decirles que hay algo más importante también que tenemos que ver. Los caminos de Hashem son muy, muy secretos. No podemos comprenderlos. Tenemos que a veces tener un poco de paciencia. Paciencia quizás es el mensaje más importante que puedo darnos. Cuando una persona tiene un problema personal, nuestra idea en nuestras vidas, tenemos que ver, muchas personas empiezan enseguida a llorar, a quejarse, a preguntar por qué me pasa esto, y en ese momento se debilitan. La persona que se queja se hace más débil que antes. El que llora, el que se siente impotente, se debilita a sí mismo. Nosotros tenemos que aprender algo muy importante. La paciencia. Que nos pasa algo, cuando nos pasa algo malo, la paciencia, esperar, algo va a pasar. Algún buen resultado va a ocurrir. Tengo fe en Hashem. Estos mensajes son los que nos dan a nosotros una energía increíble.
Y quiero decirles que cuando nosotros tenemos un problema en el futuro, Jesús, que no tengamos ningún problema, pero todos tenemos que tener problemas, pensemos en esta Megilá, que a veces las cosas que nos parecen mal van a resultar en cosas buenas. Tener fe, no dejarnos, no estar desilusionados, no estar debilitados. Pensar, miren cómo trabaja en la Megilá, así trabaja Hashem con nosotros. A veces lo opuesto ocurre. A veces no pasa inmediatamente, ocurre quizá en un momento más adelante. Segundo, lo que nos parece que tiene que ocurrir ahora es mejor que no ocurra. Así como la historia de la salvación, cuando Mordejai lo salvó la vida al rey, hubiera sido lindo, nos hubiera parecido bien que lo felicitara, que lo premiara inmediatamente. Nosotros sabemos más que Hashem. El que lee la historia dice, Hashem no parece lógico lo que hizo Hashem. Pero después cuando vemos la historia, nos damos cuenta qué grandeza de Hashem que no se lo dio en ese momento. Quiere decir que a veces si queremos hacer algo y no nos resulta, no nos preocupemos por qué no resultó. Puede ser que el resultado tiene que ser más adelante. Lo que hicimos, lo que plantamos, va a crecer. No necesariamente cuando queremos, sino cuando Hashem quiere. Estos son los mensajes más profundos de esta Megilá. Y recordemos la palabra Esther misma, que quizá es la explicación de todo este concepto de lo cual estamos hablando. Recordemos la palabra Esther viene de la palabra en hebreo nistar, que quiere decir escondido. Los planes de Hashem no están visibles siempre. No están claros. No son evidentes. Al contrario, están escondidos. La persona que tiene paciencia va a descubrir la verdad en su tiempo. Y la persona que es impaciente va a arruinar los planes mismos. Con su desesperación, con su depresión, con su falta de fe, va a tomar actos que son inconsistentes y contrarios al plan de Hashem. Quiere decir que los planes de Hashem van a ser efectivos siempre y cuando no los desbaracemos, no los desbaratemos, no los arruinemos. Eso es lo que veo. Imagínense ustedes que una persona va a entrar en la Megilá y dice, yo quiero cambiar esto, voy a poner esta historia aquí, acá voy a crear otra cosa. Cada cosa que uno hubiera hecho esta Megilá diferente, porque la Megilá es realmente de alguna forma ilógica. Una persona lógica podría cambiar toda la Megilá, hacer una historia nueva. El final no sería tan bueno como el final de la Torá. Y es el mensaje final que quiero darles. A veces nosotros hay un plan de Hashem. Nosotros queremos mejorar el plan nuestro no va a ser tan bueno como el plan de Hashem. El plan de Hashem parece ilógico, pero con paciencia va a tener un resultado mejor. Y eso es quizás el último mensaje que quiero darles a todos. A veces nosotros, en el apresuramiento de hacer algo, la impaciencia nos da no solamente ansiedad, pero también nos arruina lo que podría ser más grandes éxitos de lo que pensamos. Creo que son los mensajes que quiero dar desde Megilat Esther. Recordemos que los caminos de Hashem son escondidos, pero aquel que tiene la Torá, aquel que tiene la emuná en Hashem, aquel que entiende los caminos de Hashem, para él las cosas no van a ser escondidas para siempre. Y en algún momento las cosas van a aparecer. Y termino con un mensaje muy, muy lindo. ¿Por qué la historia de la menorá, la historia del aceite, justamente viene con el tiempo de Purim? Hablamos un poco de la idea del 7 de Adar. Hoy quiero hablar por qué este concepto de la luz viene en el tiempo de Purim. Y creo que el mensaje es esto. El Purim es el tiempo de la oscuridad,
del misterio, de la confusión, que a veces no podemos entender, como en nuestras vidas también. A veces nos pasan cosas que no sabemos por qué nos está ocurriendo. Estamos confundidos y aún deprimidos. Viene el Shemen, viene la Torah, vienen los conceptos que nos enseña la Torah, como la Megilat Esther, y nos dan luz, nos aclaran las cosas. Y por eso creo yo, la historia del aceite viene en el momento más grande, más misterioso, más preocupante de la historia judía. Siempre la persona que tiene luz va a tener la calidad de entenderlo. Por eso dice, Abotech Hashem, Gesed Sobebenu, aquel que cree en Hashem, aquel que confía en Hashem, siempre va a estar rodeado de amor y cariño y caridad. Les deseo a todos un buen Purim, que aprendamos esta historia tan grande de Megilat Esther, y ahora entendemos por qué, ahora en el fin de la historia, cuando otras celebraciones van a ser canceladas, la celebración de Purim no va a ser cancelada. Porque la celebración de Purim nos enseña cómo Hashem maneja el mundo. Y esta claridad nos va a ayudar siempre. Y nos va a servir para siempre. Purim Sameach.